Vamos a comentar las características clínicas más importantes del paciente con asma, así como los aspectos más relevantes tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de esta enfermedad. Primero debemos definir lo que es asma. La definición de asma no es fácil debido a que tiene muchas formas de presentación, muchos fenotipos. Ustedes revisan guías GEMA, que son las guías españolas para el manejo del asma, y comparan con las guías GINA, que son las guías, eh, digamos, americanas, encontrarán algunas variaciones en cuanto a la definición, pero bueno, basándonos en la definición de GEMA, podemos decir que el asma es una enfermedad inflamatoria pues, crónica de las vías aéreas que cursa con una hiperrespuesta bronquial, una hiperreactividad bronquial exagerada o intensa que ocurre pues como respuesta a diferentes estímulos, y esto pues genera una obstrucción al flujo aéreo cuya obstrucción puede ser variable, ¿sí? Es variable y puede ser reversible, ya sea parcialmente o totalmente, con medicamentos o de forma espontánea. Si uno compara con EPOC, el asma es mucho más prevalente que EPOC. Lo que pasa es que asma está muy infradiagnosticada. Pues estadísticas así generales indican que aproximadamente 300 millones de personas en el mundo sufren de asma. La prevalencia está en torno al 12% en adultos, en niños probablemente un poco más, el 15% e incluso más. Hay que tener en cuenta que el asma se puede presentar a cualquier edad, si bien es cierto que es mucho más frecuente en niños o en adolescentes, ¿sí? Con un pico máximo, como lo ven aquí, a los 3 años de edad. Un poco más frecuente en hombres, con una relación 2:1, esto en niños. Y lo característico, lo típico es que cuando el asma debuta en la niñez, generalmente con el paso de los años, cuando ese paciente llega a la adolescencia, digamos, o se convierte en un adulto, generalmente se resuelve su cuadro clínico. El asma también tiene una característica, y es que por lo general la forma de presentación al inicio, es decir, al diagnóstico, se suele mantener durante el resto del tiempo. Es decir, cuando, cuando yo diagnostico a un paciente eh, y al inicio se diagnostica, digamos, de un asma leve, generalmente ese asma leve no evoluciona a un cuadro más grave, ¿sí? Y lo mismo pasa con el paciente que uno diagnostica al comienzo como un asma grave. Ese paciente se mantendrá como asma grave y probablemente seguirá teniendo los mismos episodios posteriormente. Entonces, esa intensidad no varía mucho en el mismo paciente con el tiempo. Cuando, cuando el asma se diagnostica o debuta ya en un adulto, generalmente ese diagnóstico se va a mantener por el resto de la vida, diferente a cuando se diagnostica en la niñez, que como mencionamos anteriormente, se suele resolver con el paso de los años. La mortalidad asociada al asma es muy baja, en realidad es raro, no es habitual que el paciente con asma fallezca por el asma, ¿sí? Si en los años 60, hace muchísimos años, eh, los pacientes con asma tenían una alta mortalidad, pero parece que esa alta mortalidad estaba asociada sobre todo al uso de agonistas beta 2 de acción corta, es decir, no habían otras opciones de tratamiento, y la mortalidad sobre todo se asociaba al uso de esos inhaladores. Pero hoy en día la mortalidad es baja y sobre todo se debe a otras complicaciones, a otras comorbilidades. El uso de corticoides indudablemente hoy en día es el responsable o es la base del tratamiento del asma, y es el responsable en la reducción de la mortalidad. Como mencioné anteriormente, hace muchos años la base del tratamiento era únicamente los beta-2 de acción corta, y eso pues trae consigo muchos efectos
secundarios, sobre todo a nivel cardiovascular, pero con el uso de los corticoides se ha logrado un mayor control y sobre todo una reducción en la mortalidad de estos pacientes. Cuando hablamos de la definición mencionamos que el asma tiene muchos fenotipos, muchas formas de presentación y es precisamente eso lo que dificulta una definición clara de lo que es el asma. Aquí están los principales fenotipos. Hablamos de asma alérgica, que generalmente es ese cuadro que inicia en la niñez, que está asociado a otras manifestaciones de atopia, por ejemplo rinitis, conjuntivitis, dermatitis. Responde muy bien a corticoides inhalados y si yo hago un estudio del esputo, estos pacientes típicamente tienen un alto contenido de eosinófilos en las secreciones. Está el asma no alérgica, que es la que se presenta en adultos. Obviamente no hay un componente de atopia y si examinamos el esputo de estos pacientes vamos a tener un predominio de neutrófilos en lugar de eosinófilos. Está el asma de inicio tardío, que debuta en la edad adulta, se da principalmente en mujeres y esto es un cuadro clínico que es más difícil de manejar, sobre todo requieren dosis altas de corticoides orales. Está el asma con limitación fija al flujo aéreo, que son esos pacientes que ya tienen un cuadro clínico de larga evolución y que han tenido un remodelado a nivel de la pared del bronquio. ¿Sí? Hay una fibrosis y tienen ya una obstrucción permanente. Y está el asma asociada a obesidad que también tiene una mala evolución o no es fácil de manejar desde el punto de vista farmacológico. Existen algunos factores de riesgo claramente definidos en los pacientes que tienen asma o que aumentan el riesgo de uno desarrollar asma. El principal factor de riesgo es la atopia. Más del 80% de los pacientes tienen algún componente de atopia, por ejemplo rinitis, dermatitis atópica. Sin embargo, también hay que aclarar que no todos los pacientes que tienen atopia son asmáticos. ¿Sí? Los alergenos son los desencadenantes más frecuentes de esos episodios de broncoespasmo. ¿Sí? Por ejemplo, los ácaros que están en el polvo, los pelos de gato, de los perros, las cucarachas, los árboles. Estos son, digamos, los principales factores desencadenantes de esos episodios agudos en el paciente que padece de asma. Desde el punto de vista fisiopatológico, pues hay una producción exagerada o incrementada de inmunoglobulina E específica contra estos alergenos. El factor genético también juega un papel importante en el desarrollo del asma. Entonces, cuando uno analiza o estudia un paciente que tiene asma, si uno se pone a analizar o a estudiar sus familiares, realmente se encuentra que hay varios familiares o generaciones afectadas por la misma patología o por algún componente de hiperreactividad bronquial o de atopia. ¿Sí? También en gemelos, cuando uno de ellos sufre de asma, el otro posteriormente por lo general desarrolla también los mismos síntomas. También hay polimorfismos de algunos genes, por ejemplo el brazo corto del cromosoma 5, que es donde se codifican los linfocitos, por ejemplo, señales para los linfocitos T-helper-2, para la interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 9, también la interleuquina 13, ¿sí? Y mutaciones o polimorfismo, vuelvo y digo, a nivel de este cromosoma, incrementan el riesgo o tienen una mayor relación con el desarrollo de atopia. También hay algunos genes, por ejemplo, como el ADAM33, el DPP10, que pueden tener alguna relación con el desarrollo de asma, aunque no se sabe bien el mecanismo. No está claro si las infecciones virales a edad temprana también son desencadenantes o causales del asma. ¿Sí? Se ha relacionado, por ejemplo,
micoplasma, clamidófila, el virus respiratorio sincitial, la lactancia, que se han asociado a estos microorganismos con el riesgo de desarrollar más adelante asma. El asma también, ya hemos visto que hay un fenotipo, ¿cierto? Uno de los fenotipos del asma es el asma asociado a obesidad y parece que es más frecuente en obesos el asma y en estos pacientes es mucho más difícil de tratar, como ya lo mencioné anteriormente. También digamos, la exposición laboral tiene que ver mucho con el desarrollo, con los factores ambientales que influyen en el desarrollo del asma, y esto lo encontramos generalmente, como ven aquí, en el 10% de los asmáticos. La alimentación, parece que una alimentación baja en antioxidantes, es decir, baja en vitamina A, vitamina C, en vitamina D, en omega 3, parece tener un mayor riesgo o una mayor asociación eh, en el riesgo de desarrollar asma. Entonces, dentro del punto de vista fisiopatológico que tenemos, nosotros debemos tener pues una predisposición genética, ¿cierto? Exponernos a unos alergenos, a unos sensibilizantes, a los virus a lo mejor, o factores ambientales. Esto es lo que produce en ese paciente que tiene una predisposición genética o un fenotipo que predispone a una inflamación crónica y a una respuesta exagerada de la vía respiratoria y una producción exagerada y crónica de eosinófilos. Esto lo que me hace es generar esa inflamación crónica de las vías respiratorias y me produce pues una serie de síntomas característicos de la enfermedad. Y es que si uno compara la vía aérea normal, ¿cierto?, de un bronquio de un paciente sin asma, vemos que tiene una luz amplia con una pared no tan engrosada, que en el paciente con asma, pues debido a esa inflamación crónica, vamos a tener una disminución de la luz del bronquio y un engrosamiento de la pared bronquial, que si ya previamente está disminuida, cuando tiene una crisis, obviamente esa luz del bronquio se va a ver mucho más reducida y es lo que ocasiona el empeoramiento de los síntomas, principalmente de la disnea y de las sibilancias. Entonces, una vía aérea normal o de un paciente que no tiene un componente genético o un componente atópico, esa vía aérea generalmente reacciona o no reacciona mejor de una forma tan exagerada a los factores externos, ya sean alergenos, microorganismos o factores ambientales. Esa vía aérea lo que nos pasa o lo que le pasa a un paciente que no tiene esa predisposición, pues lo que va a hacer es generar una inflamación o un proceso inflamatorio pues controlado, ¿no? Una respuesta por macrófagos, por neutrófilos, pero bien controlada, es decir, no exagerada. Contrario a lo que pasa en el paciente con asma, en el que ante estos factores ambientales o microorganismos o alergenos, el epitelio bronquial genera una respuesta exagerada, reclutando un gran número de células inflamatorias y también enviando señales que atraen muchos fibroblastos, y lo que produce al final, aparte de ese proceso inflamatorio que va a llevar a la producción de moco y al reclutamiento de células, a largo plazo va a llevar a un engrosamiento del epitelio. Entonces, hablando un poco más detallado de la fisiopatología, nosotros podemos decir que tenemos dos mecanismos de producción o de daño a nivel del bronquio, ¿sí? Ya sea un mecanismo de ellos es el componente inflamatorio pero alérgico y con predominio de eosinófilos, y el otro es el componente inflamatorio pero no alérgico. Quedándonos aquí solo con el componente inflamatorio alérgico, tenemos que decir que cuando nos exponemos a un alergeno, ¿sí?, este alergeno es captado o presentado o procesado, digamos, por las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígenos.
Estas células presentadoras de antígeno lo que hacen, como su nombre lo dice, es presentar ese alergeno o ese microorganismo a linfocitos T naive. Naive es como vírgenes, y lo que producen es una diferenciación de esos linfocitos T a linfocitos T helper 2. Y estos linfocitos T helper 2 a su vez estimulan o producen la liberación de varias interleuquinas, entre ellas la interleuquina 4 y la interleuquina 5, la interleuquina 13, ¿sí? Lo que es la interleuquina 4 y la interleuquina 13 lo que van a hacer es estimular la producción o diferenciación de linfocitos B, que a su vez van a producir inmunoglobulina E. Y es la inmunoglobulina E probablemente el componente central del paciente con asma alérgica. Esa inmunoglobulina E se une a los mastocitos y esos mastocitos, una vez que se han unido con la inmunoglobulina E, lo que hacen es, esa inmunoglobulina E favorece la degranulación de esos mastocitos y por lo tanto también la liberación de histamina. Y ustedes recordarán que la histamina es un broncoconstrictor, además de que se producen prostaglandinas que son potentes broncoconstrictores, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, la inmunoglobulina E liberada por linfocitos B es, digamos, el eje central de esa fisiopatología en el paciente con asma alérgica. Por otra parte, también el linfocito T helper 2 libera interleuquina 1 y esa interleuquina 1 lo que hace es reclutar muchos eosinófilos, atraer eosinófilos a la vía aérea y pues de allí la característica típica de un conteo elevado de linfocitos, de eosinófilos en el árbol bronquial. De igual manera, la interleuquina 13 estimula mucho la proliferación del músculo liso y esto a largo plazo lo que va a producir es una fibrosis. En el asma o en la inflamación no alérgica, digamos que la respuesta depende básicamente del epitelio, ¿sí? En donde ante un factor como por ejemplo el humo, el tabaquismo, ¿sí? O microorganismos, gases o bacterias, el epitelio libera otro tipo de interleuquinas. O sea, también hay una respuesta inflamatoria, pero diferente. Por ejemplo, la interleuquina 33 favorece el reclutamiento de macrófagos. Y esos macrófagos y natural killer lo que producen es una respuesta más, digamos, mediada por neutrófilos. Y aunque también al final producen un reclutamiento de eosinófilos, ese reclutamiento no es tan exagerado. Y lo que sí definitivamente no ocurre aquí en esta inflamación no alérgica es que no hay una producción o activación de linfocitos B y por tanto no hay una liberación de inmunoglobulina E, ¿sí? Entonces no va a ocurrir una activación ni degranulación de mastocitos. Y finalmente tenemos esto, ¿no? Esto es un poco lo mismo, ¿no? Cuando nos exponemos al alergeno, en el asma alérgica, las células presentarán antígenos, activan linfocitos T helper 2, que a su vez estimulan la producción de la activación de linfocitos B. Los linfocitos B liberan inmunoglobulina E, reclutan también mediante la producción de interleuquinas a eosinófilos, ¿sí? Se produce también como secundario a la inflamación, una hipersecreción bronquial y con el tiempo, si esto se mantiene, pues se va a producir una fibrosis del epitelio. Entonces tenemos varias formas de presentación del asma. Existen unos patrones típicos, digamos característicos del asma, que cuando esa persona, ese paciente, manifiesta esos síntomas, pues digamos que la probabilidad de sufrir de asma es más alta. Entonces, el paciente que consulta por dos de estos síntomas, por ejemplo, disnea, tos o que tiene opresión torácica, si esos síntomas empeoran en la noche o a primeras horas de la mañana, si los síntomas son variables tanto en tiempo con intensidad,
¿sí? Es decir, no son síntomas permanentes. Y si esos síntomas son desencadenados por infecciones, por el ejercicio, por alergenos, por cambios de clima, ¿sí? Entonces, el cuadro típico, aquí ya lo estamos diciendo, es el paciente que consulta por disnea, tos o por opresión torácica, que previamente estaba bien y que de repente, pues ante un cambio de temperatura, ante el polvo, ante el ejercicio, pues desarrolla los síntomas. En cambio, hay otros patrones que disminuyen la probabilidad de que ese cuadro clínico sea asma, ¿sí? Entonces, el paciente que tiene tos sin otros síntomas, el paciente que tiene una producción crónica de esputo, entonces ahí habría que pensar en otras patologías que generen inflamación de la vía aérea como EPOC o que tenga algún otro componente inflamatorio. El dolor torácico mmm, sin otro síntoma. La disnea asociada, por ejemplo, a otras manifestaciones como inestabilidad, parestesias, mareo, ¿sí? La disnea inducida por el ejercicio. Es verdad que el asma puede desencadenar disnea durante el ejercicio, pero generalmente va asociado a otros síntomas, a la tos, a la opresión torácica. Entonces, estos patrones disminuyen la probabilidad de padecer de asma. Desde el punto de vista clínico y según los síntomas, nosotros podemos clasificar el asma en varios grupos. Podemos clasificar el asma en un asma intermitente, en un asma persistente leve, persistente moderada y persistente grave. Esto antes de recibir tratamiento, es decir, cuando me llega el paciente por primera vez. Y tenemos en cuenta pues tanto los síntomas como si mejora o no con medicamentos, si tiene síntomas nocturnos, si hay limitación de la actividad, teniendo en cuenta también la función pulmonar y las exacerbaciones. Entonces el paciente que nosotros clasificamos aquí como intermitente, será que el paciente que tiene pocos síntomas, o sea que presenta síntomas, la tos, la disnea, menos de 2 veces por semana, ¿sí? O que necesita medicamentos menos de 2 veces por semana, o que tiene síntomas nocturnos menos de 2 veces al mes, ¿sí? Que el BEF1 es mayor del 80%, que no ha tenido exacerbación. Es decir, este paciente lo clasificamos como un asma intermitente. Lo podemos clasificar de acuerdo a los síntomas. Eso tiene implicaciones terapéuticas porque este paciente que tiene un asma intermitente lo podríamos manejar solo con medicamentos según los síntomas. Y luego en función de tener más síntomas o empeoramiento de la función pulmonar o más síntomas nocturnos, pues lo vamos clasificando en persistente leve, persistente moderado o persistente grave. ¿Qué podemos encontrar en el examen físico de un paciente con asma? Pues si el paciente va de forma ambulatoria a una consulta externa, puede que no encontremos nada en ese momento, ¿no? Los síntomas o las alteraciones en el examen físico las podemos encontrar cuando tenemos una exacerbación del asma, ¿no? Entonces en este caso podemos encontrar taquipnea, utilización de músculos accesorios, sibilancias, o también podemos encontrar en un paciente en urgencias, por ejemplo, que va por una crisis, una hipoventilación o una disminución generalizada de los ruidos respiratorios, y esto implicaría una mayor severidad de la obstrucción. Bien, entonces, ¿cómo podemos diagnosticar nosotros el asma? Entonces, lo primero, el cuadro clínico, ¿verdad? Entonces, cuadro clínico, que ya hemos dicho que es muy variable, que es intermitente, y eso es importante a la hora de sospechar el diagnóstico, ¿no? El paciente que tiene episodios muy sintomáticos, pero luego tiene episodios a veces largos, periodos asintomáticos. También vamos a necesitar para el diagnóstico en ese paciente que ya sospechamos el asma, pues unas pruebas de función pulmonar, básicamente la espirometría. Si con esto no es suficiente, vamos a necesitar unas pruebas de provocación pulmonar, es decir, para provocar el broncoespasmo. Y podríamos utilizar estudios radiológicos, aunque en realidad esto nos sirve más para diagnósticos diferenciales, porque en el paciente con asma nos da poco información, a no ser que lo encontremos en un episodio de una crisis, en donde podemos encontrar atrapamiento aéreo, ¿sí? O en pacientes que tienen asma ya muy evolucionado, donde podemos encontrar cambios fibróticos. La espirometría.
Entonces probablemente sea el primer estudio que le hagamos después de haber hecho una historia clínica adecuada. Y estos son los criterios, digamos, espirométricos que nos pueden sugerir que el paciente tiene un asma. Entonces, mirar una relación BEF1 sobre la capacidad vital forzada menor del 70%, o sea que tenga un patrón obstructivo al menos una vez durante todo el proceso diagnóstico. Esto es importante, que en alguna ocasión evidenciemos que sí hay una obstrucción, un patrón obstructivo. Otro criterio es que esa obstrucción mejore después del broncodilatador. Y los parámetros son estos: que haya una mejoría del volumen respiratorio forzado en el primer segundo de más de 12% o de más de 200 mililitros. O que haya una variabilidad de más del 10% durante el día del flujo expiratorio pico. ¿Sí? Ahora, el flujo expiratorio pico lo podemos evaluar mediante un aparatico muy sencillo que se llama el Peak Flow. Entonces, eso es un aparatico que se le da al paciente para que en casa pues evalúe cuando tenga síntomas, evalúe, lo realice, y si hay una variabilidad durante el día, o sea, si mínimo lo debe hacerlo 2 veces al día, y si hay una variabilidad durante el día de ese flujo expiratorio pico de más del 10%, pues también es un criterio que nos hace sospechar en asma. También otro criterio es que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo mejore más de 12% o más de 200 mililitros, o sea, este mismo, pero tras 4 semanas de tratamiento con corticoides. Entonces, esto es la espirometría, ¿cierto? Que ya es una prueba controlada, que necesita ir a un centro en donde hay un aparato, y el paciente lo que se le pide es que realice la prueba mediante este tubito, hace una inspiración forzada y luego una expiración forzada. Y este es el Peak Flow, ese es el que se le puede dar al paciente. El Peak Flow, entonces el paciente en casa puede utilizarlo cuando sienta síntomas, y en función de esto también podemos clasificar la gravedad del síntoma. Entonces aquí está este puntico rojo que generalmente está aquí abajo. El paciente lo que hace es expirar fuerte y rápido, y este puntico rojo, esta señal, pues se sube en función de la fuerza con la que expire el paciente. Así mismo lo clasificamos. Y aquí está un ejemplo de lo que es una espirometría en un paciente normal y en un paciente con asma. Entonces, pues ya en el tema de espirometría lo repasamos. Aquí el volumen expiratorio forzado en el primer segundo en un paciente que no tiene asma generalmente debe ser del 80%, que eso más o menos corresponde a 3.5 o a 4 litros, ¿sí? Y en el paciente con asma pues tienes una obstrucción a la salida del aire, ¿cierto? Entonces este BEF1 va a estar reducido. Y si nosotros sacamos la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada, pues también vamos a encontrar que ese cociente o esa relación va a estar disminuida, va a estar por debajo del 70%. En la curva flujo-volumen lo que vemos es eso. Este es el punto expiratorio, flujo expiratorio pico, o sea, lo máximo de la expiración del paciente en un paciente que no tiene asma, que si lo comparamos con el paciente que tiene asma, pues va a estar disminuido porque tiene una obstrucción a la salida del aire. Entonces el peak flow, digamos, es el que se puede hacer el paciente en casa, ¿no? Una es la espirometría, que es el que se hace en un centro y está controlado por un técnico. Y este es el que se puede hacer el paciente en casa. Entonces el paciente lo que hace es una inspiración máxima y luego expira de forma rápida y fuerte, ¿sí? Y es una sola aspiración y ya. No se mantiene, como pone aquí en rojo, no se mantiene soplando por más tiempo, sino básicamente dura prácticamente un segundo. El paciente lo hace en 3 ocasiones y vemos cuál es el mejor resultado. Entonces el paciente expira y sube. Entonces esto puede subir hasta 200, hasta 300, hasta 400, 450, 500. Y para saber si el valor de ese paciente es normal o no, lo que ha realizado, hay unas tablas. Entonces, digamos, el paciente hizo 3, sacamos el mejor resultado. El mejor resultado fue, digamos, 250. Entonces lo comparamos. Aquí hay unas tablas, en diferentes estudios se han comparado el peak flow, el resultado de acuerdo a la edad. Entonces, si el paciente tiene 20 años, pues lo normal es que esté en torno
a 550. Si a ese paciente le da 250, obviamente va a estar alterado. Si es mujer entre 20 y 30 años, lo normal es que estuviera más o menos en torno a 400. Entonces lo mismo, en función de eso sabemos si está alterado o no. Entonces, para un paciente de 20 años esperaríamos que estuviera por encima de 500. En términos generales, un peak flow normal para alguien que no tenga asma debe estar por encima de 350, podemos decir, más o menos. Entonces, todo lo que esté por debajo de 350 lo podríamos considerar como patológico. Y ese peak flow nos sirve para esto también, para clasificar las crisis. El paciente en casa se siente con disnea, tos o presión torácica, se hace el peak flow. Y aquí aplicamos lo del semáforo, ¿cierto? Entonces, si ese peak flow le da más del 70% de lo que tendría que hacer, ¿sí? O está por encima de 350, como les mencioné, pues podemos decir que esa exacerbación o ese empeoramiento de los síntomas son leves. Si el resultado del peak flow está entre el 50 y el 70% de lo que tendría que haber hecho, o está entre 250 y 350 litros por minuto, pues hablamos de una crisis moderada. Y si ese resultado es menor del 50% o está por debajo de 250 litros por minuto, hablamos de una exacerbación o una crisis grave que probablemente necesite consulta con el médico. Entonces, en conclusión, el peak flow nos sirve no solo para el diagnóstico, sino también para la monitorización y para clasificar la gravedad. Bien, entonces ya hemos dicho que la clínica, para el diagnóstico necesitamos la clínica, la espirometría o el peak flow, y si pese a eso no tenemos el diagnóstico claro, podemos utilizar pruebas de provocación bronquial, que generalmente no es necesario porque si el paciente tiene los síntomas claros y la espirometría alterada, pues con eso es suficiente. Entonces la solicitamos cuando hay una alta sospecha clínica, pero todos los estudios son normales. Utilizamos medicamentos que puede ser metacolina o histamina, y el criterio, esto se da inhalado, y el criterio es una reducción, que haya una reducción después de la inhalación de estos medicamentos, una reducción del 20% del volumen respiratorio forzado en el primer segundo. Muy bien. Cuando todas las pruebas nos salen normales, digamos, o la clínica no es suficientemente clara, pues hay que tener en cuenta unos diagnósticos diferenciales en ese paciente. En función de la edad, pues habrán unas patologías que son más prevalentes que otras, ¿no? Pero pues hay que tener en cuenta que otras patologías pueden provocar esos síntomas. Pacientes con alteraciones estructurales a nivel bronquial, el tromboembolismo pulmonar, la insuficiencia cardíaca, esto en pacientes mayores. En pacientes más jóvenes, pues que no tengan una disfunción de cuerdas vocales, pacientes con fibrosis quística, con bronquiectasias, ¿sí? Esto en pacientes, vuelvo y digo, en el que los síntomas no sean tan claros o en el que tengamos síntomas y las pruebas no salgan completamente normales. Entonces, tener en cuenta esos diagnósticos diferenciales. Y aquí es importante también, sobre todo en pacientes adultos, saber diferenciar entre el paciente que tiene, ¿verdad?, asma o EPOC, o si tiene una combinación de ambos, ¿sí? Es el fenotipo que clásicamente se llamaba asma EPOC, ¿no? Que hoy en día lo conocemos por ACOS, por sus siglas en inglés, que es de síndrome asma EPOC. Entonces, el asma, si bien es cierto que puede empezar a cualquier edad, más común en más jóvenes, ¿verdad? Generalmente tienen componentes de atopia que no está en pacientes con EPOC. Generalmente hay antecedentes familiares que en el EPOC no tiene mucha relación. La obstrucción es reversible generalmente y puede ser parcial o totalmente, mientras que en el EPOC es poco reversible, ¿sí? Y luego podemos tener una combinación de ambos, ¿no? En ese paciente con EPOC que también tiene, o sea, que fuma, y obviamente es un factor de riesgo para desarrollar EPOC, pero que además tiene algo de variabilidad en los síntomas, o a mí me deja la duda porque en la prueba de espirometría tenga algo de reversibilidad, aunque aquí ponga que no, pero pues que tenga algo de reversibilidad, pero que no cumple el criterio de asma, ¿sí? Y sobre todo que yo le dé corticoides y ese paciente mejore con corticoides, los síntomas mejoren con corticoides, pues nos podría sugerir que ese paciente tiene
un componente mixto entre asma y EPOC, lo que se llamaría un ACOS. Muy bien, entonces resumiendo, ¿yo qué necesito para diagnosticar el paciente con asma? Una historia clínica bien hecha. El siguiente paso sería hacer una espirometría. Un hemograma es súper importante, sobre todo para ver si tenemos eosinofilia. Pedir una inmunoglobulina en sangre. Realizar test de alergias. Y ya en función del criterio médico solicitar o no radiografía de tórax, aunque esto solo nos sirve, como había mencionado, para diagnósticos diferenciales. Muy bien, ya tenemos diagnosticado el paciente. Las guías tanto GINA como GEMA hacen énfasis en que el tratamiento del asma no es algo estático, es algo dinámico en donde nosotros tenemos que pautar un tratamiento, revisar la respuesta y volverlo a evaluar para hacer ajustes en ese tratamiento. En ese sentido, la base del tratamiento en el asma son los corticoides. Los corticoides inhalados son el primer eslabón o son la base de ese tratamiento. Generalmente uno inicia corticoides inhalados si el paciente se clasifica desde un asma persistente leve, ¿sí? Es decir, que tenga síntomas diurnos más de 2 veces o nocturnos más de 2 veces por mes, que tenga despertar en la noche por asma más de una vez por mes, ¿sí? O que tenga cualquier síntoma de asma más otros factores de riesgo para exacerbaciones, que ya lo miraremos, ¿sí? Y también cuando hablamos de tratamiento de asma, hablamos de un tratamiento escalonado. ¿A qué se refiere escalonado? Que en función de la gravedad pondremos determinados fármacos. Si es un asma intermitente, es decir, que los síntomas son ocasionales, será el escalón 1, que aquí básicamente el tratamiento es con agonistas beta-2 de acción corta. ¿Sí? Si los síntomas ya son leve, persistente leve, moderado o grave, iremos escalonando en los fármacos en función de la respuesta al tratamiento establecido. Y en eso me gusta más, si ustedes revisan las guías, la GEMA, que vuelvo y repito es la guía española para el manejo del asma, y la comparan con las GINA, que son las americanas, pues varían en algunas cosas, pero en general la idea es la misma. GEMA maneja 6 escalones, GINA, que es esta, maneja 5 escalones. ¿Sí? En el escalón 1, que sería el intermitente, básicamente lo que se usa es beta agonistas de acción corta. En el escalón 2 se manejan glucocorticoides inhalados a dosis baja. Siempre tenemos como opción los antagonistas de los receptores de leucotrienos. Y luego vamos escalonando las dosis de corticoides y tenemos como opción siempre los antagonistas del receptor de corticoides. Desde el año pasado, las actualizaciones de la guía GINA y ya en GEMA también desde hace 2 años, como opción en tratamiento de rescate, digamos, esto que llama a demanda, es siempre tratamiento de rescate. Pese a que nosotros vayamos escalonando, siempre debemos tener un tratamiento de rescate, es decir, cuando tengamos un empeoramiento de los síntomas, porque estos tratamientos son de mantenimiento, estos que están aquí, pero estos de rescate. De rescate siempre vamos a tener el beta-2 de acción corta, es decir, el salbutamol, o la combinación de el corticoide con formoterol. El nombre comercial es el Symbicort, que es formoterol con budesonida, que tiene la ventaja que se puede usar tanto de mantenimiento como de rescate, lo que se llama la terapia SMART. Entonces nosotros vamos escalonando y siempre vamos evaluando la respuesta, y en función de la respuesta pues miramos si nos quedamos en ese escalón o vamos incrementando. A medida que vamos incrementando tenemos otras opciones. Por ejemplo, aquí en el escalón 5, según GEMA, podemos usar, aparte de los corticoides inhalados a dosis altas, el beta-2 de acción larga, y podemos añadir un anticolinérgico de acción larga como el tiotropio o la teofilina, que hoy en día no es muy recomendada, o los antagonistas de los receptores de los antileucotrienos, que en este caso sería el Montelukast. Ya en el último escalón, que es el asma más severa, cierto que es de difícil control, tenemos otras opciones de tratamiento, dentro de ellas los fármacos biológicos, que ahora los mencionaremos aquí en las guías GINA.
Y en las guías GINA pues es igual, es un tratamiento escalonado, aquí lo único que tiene 5 pasos en lugar de 6. Y es lo mismo, en guía GINA empezamos con dosis bajas de corticoides, siempre teniendo en cuenta o el salbutamol para las crisis. Y aquí también recomiendan corticoides a dosis bajas con formoterol. Estos vienen combinados en un solo dispositivo que sirven para los rescates, ¿sí? Digamos la gran diferencia aquí en las guías GINA del año pasado, del 2019, es que también en el segundo escalón, aunque recomiendan dosis como primera opción dosis bajas de corticoides, también dan como tratamiento opcional de mantenimiento la combinación de corticoides con formoterol, es decir, el mismo de rescate se podría usar de mantenimiento. Bien, y en función de empeoramiento de los síntomas vamos añadiendo más tratamientos como los biológicos que son dirigidos ya contra fármacos anti-inmunoglobulina E, fármacos contra la interleuquina 5, contra el receptor de interleuquina 4, que todo esto al final lo que lleva a la disminución en la producción o en el reclutamiento de eosinófilos. Entonces, resumiendo, la base del tratamiento son los corticoides, del tratamiento de mantenimiento del asma. Siempre tenemos un beta-2 de acción corta de rescate o la combinación de budesonida formoterol también para rescate, y vamos escalonando en función de los síntomas. Vamos incrementando la dosis de corticoides inhalados como tratamiento de mantenimiento. Podemos ir añadiendo el Montelukast, es decir, el antagonista de los leucotrienos. Podemos añadir un beta-2 de acción larga. Podemos añadir después un anticolinérgico de acción larga como el tiotropio, y luego ya en asmas más severas fármacos dirigidos contra la inmunoglobulina E, contra el receptor de interleuquina 4, interleuquina 5. Aquí simplemente en esta tabla no la vamos a repasar, pero están las dosis, las equivalencias, para que sepan cuándo hablamos, en el caso de la beclometasona, cuándo hablamos de dosis bajas o intermedias y cuándo hablamos de dosis altas. Una vez que yo he puesto un tratamiento al paciente con asma, debo establecer el grado de control, y para eso también hay unas tablas prácticas como esta. Son preguntas prácticas para definir si el paciente está bien controlado o no. Esto ya en el paciente que tiene síntomas. Entonces preguntamos si el paciente tiene síntomas diurnos más de 2 veces por semana, sí o no, si tiene algún despertar nocturno por asma. Bueno, hacemos estas preguntas, ¿sí? Y definimos si el paciente está bien controlado, si no tiene si a todo esto ha dicho que no. Si a una o dos de estas ha dicho que sí, decimos que está parcialmente controlado, y si a más de 2 de ellas ha dicho que sí, entonces lo catalogamos como no controlado, y ahí tendríamos que escalonar. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Lo mismo que la tabla anterior. Simplemente aquí es un poco más práctico, pero básicamente son las mismas preguntas para clasificar si el paciente está bien controlado, parcialmente controlado o no está controlado, y asimismo ir escalonando en el tratamiento. La gran diferencia es que esto es de las guías GINA y este es de las guías GEMA, pero pues ustedes ven, básicamente son los mismos. Aquí lo complica un poco más las guías GEMA porque pues aquí incluye la función pulmonar, entonces ya nos complica un poco el definir si está bien controlado o no. Y existen unos factores de riesgo que son independientes, como lo pongo aquí, para las exacerbaciones, que son el paciente, obviamente, que no esté controlado. El paciente entre menos controlado esté, más riesgo de hacer exacerbaciones. Paciente que no tenga corticoides inhalados, ese tiene más riesgo de desarrollar exacerbaciones. Que utilice mucho beta-2 de acción corta, eso aumenta la mortalidad. Por eso es importante tener en cuenta paciente con asma, lo mismo para EPOC. Esos pacientes no pueden estar con beta-2 de acción corta todos los días. Si lo están usando todos los días es por dos razones: o porque no está bien controlado ese paciente, ¿sí? O porque no se le ha explicado bien la utilización del beta-2, de en qué casos debe utilizar el beta-2 de acción corta, que es solo cuando tenga empeoramiento de los síntomas.
que tenga un volumen respiratorio forzado en el primer segundo bajo, sobre todo cuando está por debajo del 60%, enfermedades concomitantes, que tenga un recuento de eosinófilos en sangre importante, ¿bien? O que haya tenido exacerbaciones severas, por ejemplo, que ha estado intubado. Todo eso son, digamos que factores de mal pronóstico o de mayor riesgo para exacerbaciones. Bueno, esto es a grandes rasgos la revisión sobre asma. Existen dos grandes documentos que son las guías GEMA, las españolas, y las guías GINA, que son las americanas, las cuales se complementan muy bien. Muchas gracias.